En el caserío todos sabían lo mismo de Tomás. Cuando había un problema, él iba a estar. No importaba la hora. No importaba el esfuerzo. Nunca importaba la dificultad. Su respuesta siempre era un sí, inmediato. Tomás era el hombre al que llamabas cuando una tubería se rompía a medianoche, cuando necesitabas ayuda para levantar un muro, o cuando simplemente tenías un mal día y querías que alguien te escuchara. Siempre aparecía, con una sonrisa cansada, pero dispuesto a todo. Era la red de seguridad de toda la comunidad. Al principio, cada favor que hacía era recibido con un profundo agradecimiento. Las familias le llevaban comida, le ofrecían ayuda a cambio, y sus gestos eran celebrados. Pero el tiempo tiene una forma curiosa de erosionar la gratitud y convertirla en costumbre. Pronto, la gente ya no agradecía con el mismo fervor. Simplemente esperaban su ayuda. Seguro Tomás puede hacerlo. Se convirtió en una frase común. Su presencia dejó de ser un favor extraordinario y se transformó en una obligación silenciosa que todos asumían. Nadie se lo dijo, pero él sentía el peso de esa expectativa en cada llamada, en cada petición. Tomás era el hombre que nunca se negaba. Ayudaba en el trabajo a quien se había retrasado, hacía los arreglos de las casas de sus vecinos, corría a hacer mandados para los mayores. Nunca preguntaba cuánto tiempo le tomaría, ni qué tendría que sacrificar de su propio descanso. Nunca decía que no podía, incluso cuando su cuerpo le suplicaba parar. Había una idea que lo movía, una creencia profundamente arraigada en su mente. Pensaba que estar siempre disponible lo hacía valioso. Creía que si era indispensable para todos, entonces nadie podría olvidarlo. Nadie podría prescindir de él. Ser necesario era su forma de sentirse querido, su manera de asegurar un lugar en el corazón de los demás. Pero esa disponibilidad constante tenía un precio muy alto, uno que nadie veía. Mientras los demás descansaban, después de una larga jornada, él seguía trabajando en el favor de alguien más, mientras otros elegían sus planes para el fin de semana. Él simplemente cumplía con lo que le pedían. Por fuera, se mostraba firme, fuerte, siempre capaz. Pero por dentro, el agotamiento era como una marea lenta que lo iba inundando todo. Cada sí que decía era un pedazo de sí mismo que regalaba, hasta que empezó a sentir que ya no le quedaba nada propio. Su energía se escapaba en 1000 direcciones, menos en la suya. Un día, mientras arreglaba la cerca de un vecino, bajo el sol de la tarde, se dio cuenta de algo que lo golpeó con una claridad incómoda. Nadie, en mucho tiempo, le había preguntado cómo estaba él. Las conversaciones siempre empezaban con un «Tomás, necesito, no, podrías». Se había convertido en una herramienta, en una solución, pero había dejado de ser una persona a los ojos de los demás. En ese instante, entendió que ayudar había dejado de ser una elección para convertirse en una carga impuesta. Sintió un profundo vacío al comprender que su bienestar no era parte de la ecuación para nadie. El momento de quiebre no fue dramático. No hubo una discusión acalorada ni una pelea a gritos. Fue algo mucho más silencioso y profundo. Sucedió una tarde tranquila, mientras el sol se ponía. Sonó el teléfono. Era otro vecino, con otra urgencia, otra cosa que solo Tomás podía resolver. Y por primera vez en su vida, sintió una resistencia abrumadora. No quiso ir, no por pereza, no por enojo, sino por una necesidad vital de quedarse quieto, de respirar, de ser solo Tomás por un rato. Y en un acto revolucionario para él, se permitió no hacerlo. Con el corazón latiéndole fuerte, contestó el teléfono y pronunció las palabras que tanto tiempo había evitado. «Lo siento, hoy no puedo». Al otro lado de la línea, hubo un silencio desconcertado. Luego, incredulidad. Finalmente, una molestia mal disimulada. «Pero si tú siempre vienes», le dijeron con un tono de reproche. Unos días después, al cruzarse con otra persona a la que también le negó un favor, escuchó la frase que lo hirió. «Tomás, te estás volviendo egoísta». De repente, una vida entera de generosidad parecía haber sido borrada por un solo no. El juicio de los demás
no tardó en llegar. Empezaron a llamarlo cambiado, frío, incluso desagradecido. Las mismas personas a las que había ayudado incontables veces ahora murmuraban a sus espaldas. Nadie parecía recordar las noches sin dormir, los fines de semana sacrificados, el sudor y el esfuerzo que había invertido en ellos. Solo notaban su ausencia. La silla que siempre ocupaba ahora estaba vacía, y esa ausencia gritaba más fuerte que todas sus presencias pasadas. Comprendió que para muchos, su valor no residía en quién era, sino en lo que hacía por ellos. Decir que no, al principio, lo dejó solo. Las llamadas disminuyeron. Las visitas cesaron. El silencio en su casa se hizo más denso. Fue un periodo difícil, en el que la soledad parecía un castigo por haberse elegido a sí mismo. Pero esa misma soledad le trajo un regalo inesperado. Espacio. Espacio para leer un libro, para caminar sin rumbo, para escuchar sus propios pensamientos. Espacio para redescubrir quién era Tomás cuando no estaba siendo útil para alguien más. Fue en ese silencio donde empezó a reconstruirse, y en ese proceso aprendió una de las lecciones más duras y valiosas de su vida: quien solo te quiere cuando estás disponible. En realidad, no te quiere a ti, quiere la comodidad que le ofreces, la solución que le brindas. No te quiere en completo, con tus días buenos y tus días malos, con tus límites y tus necesidades. Quieren una versión de ti que les sirva, no la versión real y humana que a veces necesita descansar. Esta verdad fue dolorosa, pero también liberadora. La culpa fue su compañera durante un tiempo. Se preguntaba si realmente se había vuelto egoísta, si estaba traicionando a la gente que, a su manera, contaba con él. Dudó de su decisión muchas veces, pero poco a poco empezó a entender que cuidarse a uno mismo no es un acto de traición hacia los demás, sino un acto de lealtad hacia uno mismo. Entendió que no podía seguir sirviendo agua de una jarra vacía. Para poder dar de verdad, primero necesitaba estar lleno. Con el tiempo, encontró un nuevo equilibrio. No se convirtió en un hombre egoísta y aislado. Siguió ayudando, pero ahora elegía cuándo y cómo. Siguió estando para los demás, pero no siempre. Aprendió a medir su energía, a escuchar su cuerpo y a respetar sus propios límites. Y ese cambio, aunque sutil, lo cambió todo. Su sí ahora tenía más valor, porque nacía de una elección genuina, no de una obligación autoimpuesta. El resultado fue interesante. Algunas personas, aquellas que solo lo buscaban por conveniencia, se alejaron definitivamente. Y eso, aunque dolió al principio, terminó siendo un alivio. Otros, sin embargo, aprendieron la lección. Empezaron a preguntar antes de pedir. Empezaron a valorar más su tiempo y su ayuda. Y los que se quedaron, los amigos de verdad, lo respetaron más que nunca. Respetaban no solo su generosidad, sino también al hombre que había aprendido a valorarse a sí mismo. La historia de Tomás nos enseña algo fundamental: estar siempre disponible puede hacer que los demás te den por sentado, que tu valor se diluya en la costumbre. Aprender a decir que no, aprender a no estar siempre, no te vuelve una mala persona. No te vuelve egoísta. Te devuelve a ti mismo. Te permite recargar tu energía, proteger tu paz y finalmente ofrecer tu ayuda de una manera más auténtica y sostenible. Porque el mejor acto de humanidad que puedes hacer es ponerte en prioridad a ti mismo. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartirlo.